Estas personas están unidas por una herencia, pero aseguran no tener ningún tipo de relación. ¿Podrán solucionar la división de la herencia? Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Guillermo y doña Miriam, doña Leticia y don Víctor. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuál de los dos me va a explicar el caso? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Mi nombre es Guillermo Carrillo Quesada y vengo a demandar a la señora Leticia por una herencia que dejó una tía por parte de mi papá, que se trata de una casa habitación. Ya. ¿Y usted qué quiere hacer con esa casa? ¿Quiere venderla? ¿Quiere le compren su parte? ¿Qué pretende hacer? Mire, la idea mía es que zanjar la situación porque son varios herederos y en este caso se está, digamos, adueñando de la casa la señora Leticia. Entonces yo creo que lo más correcto es que sea justo para todos. Sé que son... ¿Y esa tía de su papá no tenía hijos? No tuvo hijos. Ya. ¿Y doña Leticia qué parentesco tiene entonces con esta señora, con esta tía del caballero, a la que quieren heredar o pretenden heredar? Yo no los conozco. ¿A la tía o al caballero? O sea, a ellos yo no los conozco. Ah. Y no sé quiénes son y yo no sé qué es lo que están haciendo acá, porque la propiedad es de mi padre. Y nosotros somos los herederos directos. Víctor Parra, Valentín Parra y Leticia Parra. Y esta tía que dice él que supuestamente en la versión que él cuenta sería la dueña de la casa. El segundo matrimonio de mi padre. Ah, estuvo casada con su papá. Sí. Ya. Mi madrastra, María Carrillo Tornería. ¿Y doña María fallece estando casada con su papá? Sí. ¿Quién fallece primero? Mi papá. Su papá. Sí. Su papá falleció. ¿María Guillermina me dijo? Sí. Falleció el 2020. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y don Guillermo Parra? Sí. Bien, acá está. 2006. 2006. 2006. Ya. Entonces, don Guillermo con doña María contraen matrimonio en alguna fecha que no tenemos acá, pero contraen matrimonio. Se casaron en el año 1771. 1771. 1971. Contraen Sí. matrimonio en el año 1971. Compran una casa. Sí. En el 2001 compraron la casa. Sí. Sí. Ya, compran una casa el año 2001. El año 2006, 5 años después, fallece don Guillermo. ¿Sí? Sí. Ya. Fallece don Guillermo y por lo tanto deja esa casa a sus herederos, que era la cónyuge que él tenía en ese minuto, doña María, Sí. y los hijos que haya tenido don Guillermo. ¿Entre ellos dos no tuvieron hijos? Sí, nosotros. No ellos. O sea, ellos no tuvieron hijos. Pero don Guillermo sí. Sí, mi papá sí. ¿Cuántos hijos tuvo? 3. Ya. Entonces, don Guillermo al fallecer deja esta casa para los 3 hijos que él tuvo, más la cónyuge sobreviviente que era doña María, tía del caballero. Y por eso que el caballero dice, quiero mi parte en la herencia. Y esta tía, según lo que él dice, no tenía más hijos. No tuvo nunca hijos. No. Entonces, la parte de la herencia en la casa de su padre, que le corresponde a doña María, pasa a los herederos de doña María. Y si doña María no tuvo hijos, le corresponde a los hermanos. Quiero aclarar una situación, señorita Carmen Gloria. Bueno, de partida yo a ellos no los conozco, no tengo idea quiénes son. No, Sobrino de la cónyuge de don Guillermo. ya, ¿Su padre era? ya. ¿Usted es mi hija padre, también? Sí, Su exacto. padre. El tema es que la familia Carrillo son como 5.000 viejos. ¿Y cómo sabe que son todos viejos? Es ¿Por qué, harta por la qué esa familia forma de- despectiva de referirse? No, es que son muchos los familiares que tiene, hasta donde yo sé. La otra cosa, cuando la mami María falleció, por decirlo hoy, yo viajé hoy, en la noche llegué a las 6 de la mañana el otro día.
y me encuentro con la gran sorpresa que habían cambiado la cerradura de la casa en la misma noche. Por lo tanto, no pude ingresar para ver. Me fui No entiendo lo que me está hablando. Espérese un poquito, ahí voy a llegar al meollo del asunto. Voy a la iglesia a ver los restos de la Madre María. Yo siempre le dije mami, por respeto, porque ella de que me conoció me quiso. Fui a la iglesia justo en el minuto que la llevábamos al cementerio. Más de 15 minutos no estuvimos en el cementerio porque la metieron en el hoyo. Se acabó. Ni una Ave María rezaron. Yo me acerqué a la señora Nelly Carrillo, que es la heredera en este caso, hermana de la Madre María. Ya. Que esa persona debería estar aquí para aclarar toda esta situación. ¿Por qué? Porque es un enredo de... No sé cómo explicarlo, señorita. Porque ella se adueñó de todo, señorita Carmen Gloria. ¿Quién de es? todo. ¿Quién se adueñó de todo? La señora Nelly Carrillo Tornería, hermana de mi madrastra. ¿De qué se adueñó? Ella cerró la casa por orden de ella, cerró la casa, se adueñó también de una cuenta bancaria que tenía mi papá. Cuando junto fallece doña María, ¿solo vivía en esa casa doña María? Exacto. Sí. Ya, entonces la hermana fue a cerrar la casa, eso, usted se adueñó de la casa. Ya. Y a mí lo que me extraña, señorita Carmen, yo no sé con qué moral vienen a reclamar algo que encuentro yo que no les pertenece. La María sabe que murió sola. No está tan claro que no les pertenezca. Moralmente usted podrá tener sus objeciones, pero legalmente, si ¿Sí? la casa era de la sociedad conyugal entre doña María y don Guillermo, Sí. la casa es mitad de don Guillermo y mitad de doña María. Perfecto. Cuando don Guillermo fallece, los herederos son doña María y los hijos de don Guillermo. Seguimos con doña María, dueña de la casa, en parte. Sí. Y cuando doña María fallece, no le hereda a los hijos de don Guillermo porque no son sus hijos. Ella fallece, viuda, sin hijos. Y por tanto, según la ley, heredan los hermanos. Claro, no, eso lo tenemos bastante claro. Más claro que sí. Nosotros lo tenemos claro eso. Yo a lo que voy, a la actitud que tomó esta persona, la señora Nelly Carrillo Tornería, de que tuvo cerrar la casa 3 años. ¿Y quién está en la casa hoy? Ahora actualmente no, porque yo fui hice patria, por decirlo así vulgarmente. ¿Cómo hizo patria? ¿Qué crees? Yo Estaba en el medio de la abrí patria, la pero... casa con todos los documentos que traje. Fui a Carabineros primero a dar cuenta de lo que yo iba a hacer. Cambié la chapa de la casa. ¿En la casa estaba desocupada? ¿No había Sí, nadie? estaba desocupada. Ya, usted le demostró a Carabineros que tenía alguna relación con la casa y Sí, cambió sí. chapa, ¿ya? Cuando abrimos la casa, habían varias cosas que no habían. Las sacaron. Y ese fue Javier Frick Carrillo, ¿Y quién es? hijo de la señora Nelly Carrillo Tornería. Ya, esas cosas que suelen pasar en las familias cuando no se hacen los trámites, no se toma posesión de los bienes, pero lamentable, pero pasan. ¿Qué dijo? ¿Le saquearon? Sí, pues fue como un saqueo que hicieron porque encontramos todo dado vuelta, todo desordenado. ¿Ustedes sabían que su otra tía, doña Nelly, había hecho estas cosas? Supuestamente hizo estas cosas, no nos consta. Yo sabía de que la tía Nelly estaba en posesión de la casa. Ella es la que estaba a cargo, digamos, de mi tía María Guillermina. ¿Y cuántos hermanos tenía doña María o tiene? 6 hermanos tenía y tiene solamente una 6 vida. hermanos, o sea, 6 personas más, o Sí. con ella son 6. No, con ella son 7. Ya. Ahora, debiéramos de decir la verdad. Esta señora que dice aquí que no me conoce ha estado en mi casa. Por tanto, viene a mentir acá. Este señor dice que no me conoce, pero yo sí lo conozco. Mira, qué Yo sé extraño. que él trabajó en gendarmería y que está jubilado, ¿no es cierto? Que mi tío, o sea, mi tía María, cuando falleció mi tío, le entregó 2 escopetas a él, porque mi tío pertenecía al club de caza y pesca, que incluso mi tío... ¿Pero cuándo ocurrió eso? A lo mejor lo conoció hace muchos años atrás, está muy diferente. No, pues sí lo vi también en el funeral de mi tía María. Ah, hace 3 años nomás.
¿Sí? Pero no me habló, pues, sí, señor. Si me habló a estás mí. diciendo a mí, yo no te recordaba, yo te Ah. recordaba como Ford, ¿Yo? ¿Cómo? ¿Como no Ford? como Guillermo. Es Ah, que por el nombre. Mi segundo nombre es Delford. Ah. Pero Yo- ya, que lo- una cosa es que uno no estábamos recuerda el muy nombre, pero niños. la cara tampoco le era familiar, no No, lo no, reconoció. No lo reconocieron, estábamos pues, don muy Guillermo. A lo niños. mejor usted ha cambiado mucho este último tiempo. Puede que sí. ¿Cómo muy niño? ¿Cuándo lo había visto? ¿Hace cuánto? Yo viví 7 años con María y mi papá casados. Ya. O sea, ¿estamos hablando de qué año? A ver, el año 71 se casaron ellos Ah. y yo me quedé viviendo con ellos. O sea, hasta el 77 más o menos. ¿Y de esa época que no veía a don Guillermo? No. ¿Cómo lo iba a conocer? Sí, pues yo tenía como... Han ¿cuánto? pasado Como más de 15 50 años ya, pues 50 años han pasado. Como- No, pues sí, sí, pues yo ahora tengo ella- 69. Ella hace aproximadamente 5 años estuvo en mi casa. Pero cuando tenían 7 años, pues caballero, uno cambia un poquito. La señora se ríe. ¿Ha cambiado? Él es... ¿qué relación tiene usted con el caballero? Yo soy la esposa. Ah, ¿ha cambiado? ¿Hace cuántos años que lo conoce? Yo lo conozco a él cuando teníamos 17 años. Y de los 17 años hasta Mira. ahora, ¿en qué ha cambiado? Bueno, en la vejez solamente, pues sus facciones son las mismas. La gente cambia, pues, don Guillermo. Es normal que no lo reconozca. Sí. Bueno, pero ahora sabe quién es. Sí. Y sabe el derecho que tiene. Volvamos con doña Nelly. Doña Nelly, la señora Miriam, Leticia, perdón. La señora Leticia acaba de decir que doña Nelly se habría quedado con unos dineros que supuestamente serían del padre y de la madrastra, su tía. ¿Usted sabía algo de eso? Sí, yo sabía que mi tía María, porque yo generalmente la frecuentaba a ella, e inclusive le llevaba medicamentos, porque mi tía María sufría de, ¿cómo se llama? Artrosis generalizada, Diabetes. Ya. aparte de la diabetes. Entonces mi señora también sufre de la misma enfermedad, artrosis generalizada, y a ella le dan un medicamento. Entonces, como mi señora no se los tomaba, yo pasaba a dejárselo a mi tía María. Ahora, esta señora dijo que no me conocía, pero sin embargo dice que vivió con mi tía María, pero Sí. sin embargo la hacía sufrir, ¿Por qué dice eso usted? porque yo las últimas 2 veces que la visité a mi tía María, la encontré llorando porque ella vivía sola. Claro que había una señora que le hacía el aseo, le hacía la comida y la atendía a ella, porque ella le iba a dar problemas, inclusive cuando falleció el tío Guillermo Parra, ya en esa fecha ella empezó a exigirle la herencia de lo que correspondía. A ver, por la- perdóname, Ford, pero Entonces, te arrebato lo que tú estás diciendo porque estás Entonces, mintiendo. Yo usted jamás, es la que viene a mentir jamás aquí. en mi vida hice sufrir a la María. eso es lo que... Todo lo contrario. eso Yo es lo le que debo la- muchas cosas a la María. Eso es lo que la tía María me hacía ver, de que venía a darle problemas y a sufrir hacerla sufrir a mi tía. ¿Me entiende? Ahora bien, cuando ¿Y cómo En la por qué la propiedad- hacía sufrir? Pero es que es una acusación bien vaga. ¿Cuáles son los problemas que tenía? ¿Cómo la hacía sufrir? Porque no hay ningún relato en esa acusación. bueno, sufrir en cuanto a que no le ayudaba en los quehaceres de la casa cuando ella no podía, porque Pero uno rabea con los hijos también en eso, pues eso no es un sufrimiento propiamente tal, es un mal rato. Señorita a lo más. Carmen, mire, Ya. yo no sé con qué cara viene esta gente, de verdad que me sorprende. ¿Con qué moral vienen a reclamar algo que encuentro yo que no les pertenece? esta señora que dice aquí que no me conoce ha estado en mi casa. Pero está prejuiciando, pues señora. Ella se adueñó de todo. Así que no venga a decir ella de que se preocupaba de mi tía, que se... Te arrebato lo que tú estás diciendo porque estás mintiendo.
Yo Usted jamás, es la que viene a mentir aquí. jamás en mi vida hice sufrir a la María. Eso es lo que... Todo lo contrario. eso Yo es lo le que debo la- muchas cosas a la María. Eso es lo que la tía María me hacía ver, de que venía a darle problemas y a sufrir con... hacerla sufrir a mi tía, ¿entiendes? Ahora bien, cuando... ¿Y cómo la, En la por qué la propiedad- hacía sufrir? Pero es que es una acusación bien vaga. ¿Cuáles son los problemas que tenía? ¿Cómo la hacía sufrir? Porque no hay ningún relato en esa acusación. Bueno, sufrir en cuanto a que no le ayudaba en los quehaceres de la casa cuando ella no podía, porque... ella- Pero uno rabea con los hijos también en eso, pues eso no es un sufrimiento propiamente tal, es un mal Señorita rato. a lo más. Carmen, mire, Ya. yo no sé con qué cara viene esta gente, de verdad que me sorprende. No sé con qué moral. ¿A qué Yo se cuando refiere? estuve ¿Por qué con María y ponen- mi papá, por qué ponen en porque duda la mi moral? papá estaba vivo, viví ¿Ya? con ellos juntos. Yo después que murió mi papá, yo llamaba por teléfono a la María si la podía visitar, porque había un cierto cariño, pero siempre la llamé por teléfono para preguntarle si podía visitarla. Y cuando habían pequeños detalles en la casa, Ujú. llamaba a mi hermano y le decía, Vito, pucha, ven para acá, que hay que arreglar una llave, cosas que una mujer no lo podía hacer. María siempre vivió sola. Ella siempre estuvo rodeada de sus sobrinos, pero jamás la fueron a ver, ni a pasar ni un vaso de agua. Ella murió sola y unos vecinos la fueron a dejar al hospital y murió ahí sola en el dormitorio, botada. O sea, ustedes tampoco los hijastros que ella tenía, hijos del marido de ella, yo tampoco la terminaba atendieron. porque yo soy temporera, ¿Ya? trabajo en la fruta. Yo terminaba la fruta, que más o menos son los primeros de agosto, los primeros días de agosto, y de ahí yo me iba con la María. Estaba sus 3, 4 meses, empezaba el mes de noviembre y me volvía de nuevo a mi faena. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Ya. Todos pueden hablar. Mire, con respecto a eso, la última vez que yo visité a mi tía María, llorando me dijo que había tenido que echarla de la casa a esta señora No habría vuelto. por los pues. malos tratos que le daba. No habría vuelto yo, si me hubiese echado. Así que no venga a decir ella de que se preocupaba de mi tía, que sí. Claro, mi Inclusive yo a tu dos tía- dos veces mi tía María cayó y una de esas veces estuvo 2 días botada en la casa, Claro, porque él sin estaba sola, asistencia porque de no nadie. ustedes. ¿Me entiende? Que incluso la señora que la asistía a ella, que se le cancelaba por... Pero cuando hacer- ustedes cuentan esas historias cruzadas, a mí me queda la convicción de que ni ustedes se preocupaban por ella. Pues si la señora me dicen, falleció sola, nadie la atendió, nadie estuvo la con atendió. ella. Si durante Teniendo sus tantos últimos sobrinos años de... allá. Pero y ustedes tampoco, si durante los últimos años de vida sufrió caídas y absolutamente sola, desamparada, a mí, que no la conocí y que no los conozco a ninguno de los dos, me da la convicción de que ni los sobrinos ni los hijastros estuvieron a la altura de los cuidados que ella Es que nosotros necesitaba. no vivimos en Lota, señorita. Yo vivo en Rancagua, hacia el interior. Y mi hermano vive acá en Santiago. Por la razón que fuera, yo no he dicho que haya culpa, no haya culpa, haya negligencia o haya sido de mala o buena fe. Simplemente dije que ninguna de las dos partes le dio los cuidados que la señora necesitaba. Mire. Entonces, bien inverosímil que estén apuntándose con Ahora, el dedo. Si claro, ahora no está a mí- escuchando, es bien impresentable que se estén apuntando con el dedo si ambos hicieron lo mismo. Es que tú no cuidaste a tu madrastra y ahora vienes a reclamar la herencia. Pero sí, pero es que tú como sobrino tampoco la cuidaste. Conclusión, ninguno la cuidó. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Nadie cuidó, Pamela, a la pobre señora María Guillermina. Al parecer, no. Y ya ahora se pelean la herencia. ¿Por Es qué una pasan persona esas que estuvo harto tiempo sola. Sí. Y en esta soledad, a mí la impresión que me da al escuchar las dos partes
es que cuando iban los hijastros pelaba probablemente a los sobrinos y cuando iban los sobrinos pelaba a los hijastros, que es algo Sí. bien típico y no implica maltrato ni nada terrible, sino que implica que uno se queja a veces y las personas mayores tienden a quejarse con los otros. Esa idea mía a veces lo hacen con la idea de que las regaloneen más. Eso lo hacen con la idea de conseguir mayor atención. Cuando No una sé. persona mayor se siente sola, empieza a generar estas tendencias Que no me cuida, nadie me viene a ver. me y lo quieren hacen, botar. ojo, que lo hacen mucho entre los hijos, lo hacen mucho entre los nietos. Es una formación muy antigua en nuestro país en donde se creía que la persona que sufría más requería, y también es una realidad, pero que a través de contar historias tristes yo podía conseguir mayor atención. Eso se daba mucho y todavía se da mucho en las personas mayores. Y eso conlleva muchas veces discusiones familiares por nada, porque básicamente lo que pasa acá es que habían unos sobrinos que estaban, no siempre, pero estaban, y unos hijastros que estaban cuando viajaban, no siempre, pero cuando viajaban estaban. En eso yo creo que esto está muy contaminado por la falta de conocimiento. Cuando nuestra cabeza no conoce algo, hay alguien que es desconocido para mí, por un tema obvio, esto no es algo malo, es algo que nuestro cerebro tiene que hacer. Tendemos a encasillarlo, a buscar a dónde pertenece, a los buenos, a los malos, a los pesados, a los simpáticos, y trato de encasillar en alguna parte porque yo solamente puedo entender que hay personas con cosas buenas y cosas malas cuando son personas que yo conozco. Cuando no conozco tiendo a prejuiciar. Por eso es Y que acá hay es mucho de tan- eso. voy a llevarlo a algo más genérico, porque a uno le sorprende como esta necesidad que tiene todo el mundo, como que uno fuera una pieza de un rompecabezas, de encajarte en alguna parte. Exacto. En un partido político, entonces, ¿te gusta esto? Ah, entonces te gusta esto otro. No quieres esto, entonces quieres esto otro. Exacto. Y a veces uno no quiere ni uno ni lo otro, no te gusta ni uno ni lo otro. Solo puedo entender, y eso se llama integrar al otro, entender que las personas tenemos muchas aristas, y todas esas aristas solo puedo entenderlas cuando conozco. Cuando no conozco, mi cerebro tiene, como dices tú, la necesidad de encasillarte en algún lado, ponerte en un cajoncito para poder entenderte y poder prejuzgar tu futuro actuar. Mira, acabamos de entender un poco cómo actúa la humanidad. Y eso está pasando acá en gran parte. Ellos nunca han hablado, pero están asumiendo que van a tener problemas si hablan con el otro. De hecho, la señora Leticia cuenta que cuando ella fue a esta casa a cambiar la chapa, se queda ahí un tiempo, Sí. pero se vuelve por miedo a esta otra Tenía familia. mucho miedo a la familia. ¿Por qué miedo de qué? Si Por no la hay- trayectoria que tiene esta familia. Yo estaba sola, tuve 2 meses y medio allá y era un pánico, ¿Pero cuál es la trayectoria? miedo, mucho miedo. No, pero ¿a qué? ¿Miedo a a qué? esta familia, ¿Por qué? que no sé si se lo puedo decir, por la trayectoria que tiene esta familia. ¿Y cuál es la trayectoria? Uno de los hermanos de mi madrastra era dirigente del Partido Comunista y pasó el año 73. La viuda se fue para Rusia. Hay muchos niños que se fueron para el extranjero y llegaron con otra mentalidad. Fueron exiliados políticos. Sí, ¿Y por qué le tiene miedo a eso? por lo mismo, por la trayectoria que tiene esta gente. ¿Trayectoria política? Sí. ¿Y qué tiene de malo? Hubieron atentados también. O sea, ha habido de todo en todas partes, pero ellos Es que no participaron. quiero llegar ellos- más a fondo porque siento miedo. Yo Pero está prejuiciando, pues, señora. Hay gente peligrosa, gente mala en todos los colores políticos, lamentablemente. No es exclusividad de un es que pensamiento ellos son político. muchos, nosotros somos 2 nomás. Pero usted no sabe cómo se portan ellos, no sabe quiénes son ellos. Es prejuicio puro y simple lo que Es- está actuando ahí. A eso me refería. Es prejuicio puro y simple. No hay conocimiento de nada, no hay argumento. Es simplemente un prejuicio que se mezcla con una emocionalidad que no tiene asidero. Cuando vemos, por ejemplo, a don Guillermo, pasa lo mismo hacia el otro lado. Tenemos a don Guillermo con su familia, que viven muy tranquilos y muy unidos, pero ellos tampoco se han contactado con la otra parte porque asumen que la otra parte no va a querer
hablar con ellos. A mí lo que más me extraña de todo este caso, de que mi madrastra haya muerto sola, me da mucha pena, porque cuando ella me mostró el dinero que había en el banco, que eran 52 millones y fracciones, la señora Nelly, la hermana de ella, perfectamente habría podido pagar una enfermera titulada para que cuidaran a mi madrastra. Y eso no lo hicieron, y ese es el dolor más grande que tengo. Y eso es lo que a mí me extraña. Doña Leticia, cuando uno ve un acto que a uno le molesta o le incomoda, parece súper natural decir cuál es mi responsabilidad, cuál es mi obligación, qué es lo que yo puedo hacer. Nunca se preguntó cuando vio a su madrastra, que aparentemente la conocía a usted muy pequeña y la crió junto a su padre, nunca se preguntó, ¿qué puedo hacer yo por ella? Sí, me lo pregunté. ¿Y qué se Me respondió? lo pregunté la última vez que fui a verla. ¿Y qué se respondió en ese minuto? Impotencia porque... ¿Y qué hizo con Bueno, eso? yo tengo mis raíces acá en Coltauco. Miren, Impotencia de no... A lo mejor fui cobarde en ese sentido de no haberme quedado con ella en sus últimos momentos, porque ya cuando yo fui a verla, María estaba mal. Señora, se salta todo el preámbulo. Y ya que me nombra Coltauco, le voy a poner un ejemplo personal. Yo he ido varias veces a Coltauco, en razón de la tragedia que pasó. Y a veces, sin tener ningún lazo emocional con alguien que está sufriendo y lo está pasando mal, uno se viene cuestionando, ¿cómo lo hago para hacer algo? Sí, me lo pregunté varias veces. Pero uno no solo se lo pregunta, hace algo, pues, señora. Algo, lo que uno pueda. Y no estoy diciendo que todo, pero lo que uno pueda. Yo podía Y uno- hacer y era si uno- terminar mi faena y ir a todo, verla. podría haber hecho todo si hubiera querido. Y si uno se lo cuestiona con una persona que para uno es un desconocido, y uno lo hace a lo mejor por la empatía de ver el dolor ajeno o la tragedia ajena, ¿cómo no se lo va a hacer alguien que es prácticamente hija de esa persona? Entonces, yo no sé si usted me entiende, Sí. pero tal como critica a los sobrinos de quien fue casi su madre, no hay ni un dejo de autocrítica. Esta señora crió 3 hijos de su marido. ¿Y a usted le parece aberrante que ninguno de los sobrinos haya hecho caso prácticamente cargo no de los ella? crió, Pero porque éramos ninguno, ya bueno, grandecitos. pero los conoció chiquititos y tuvo mucho tiempo, tuvo mucha más relación, por una obviedad, con estos 3 hijos que con los sobrinos. Sí. Si los 3 hijos no se hicieron cargo, los sobrinos menos. Y estamos hablando de 3 hijos que le dicen mami. Don Víctor le dice mami María. Sí. Dice que ella los adoraba. Y estos sobrinos, ojo, cuando yo hablaba con don Guillermo, había una visita periódica para entregarle los medicamentos. Acá alguien se encargaba de esta familia de que ella fuera al médico. Si bien a lo mejor ella no estaba cuidada porque no vivía con alguien que estuviera constantemente en la casa, los detalles que puede dar don Guillermo respecto a la enfermedad de su tía, de cómo se trataba, de qué tomaba, de cómo se enferma y cómo se va deteriorando, demuestra que no estuvo tan lejos. Ya, o sea, Porque no hay- estaba viviendo con ella ni encima de ella, pero para ser un sobrino, para la categoría de sobrino, es bastante más de lo habitual. Exacto, es bastante más de lo habitual. No estábamos hablando de un sobrino que apareciera cada 2 meses en la casa de la tía, sino que estábamos hablando de un sobrino que la visitaba constantemente porque tiene un nivel de información respecto a su estado de salud, a cómo vivía, cómo se las arreglaba y qué sé yo, mucho mayor al que tienen los hijastros. No, es una gran mentira. Yo estuve 4 meses, la última vez, y ningún sobrino fue a verla, ninguno. Inclusive le dio ¿cómo que se llama esto cuando se le enchueca la boquita? Parálisis. Un parálisis, Una parálisis. que tuve que llevarla yo al hospital de Concepción. ¿Me permite? El que se preocupó siempre fue el Jorge. Con respecto a lo que usted decía, yo no puedo decir de que generalmente estaba como dijera, a cargo de mi tía, porque era mi tía Nelly la que se encargaba, ella como hermana, de cuidar a mi tía. Y ahí está la Y razón mis porque primos. cuando fallece, doña Nelly aparece a tomar posesión de la casa, Porque cierra es la la única casa hermana y toma viva. decisiones. Y mis primos, que vivían mucho más cerca, también me consta que pasaban a verla a mi tía María. Ahora, respecto de
del dinero que tenía mi tía María en el banco, que eran alrededor de 54 millones de pesos, y que lo tenía como un depósito a plazo, que en un momento colocó a mi tía Nelly como, digamos, ¿cómo es la palabra? Cotitular, Cotitular, ¿no es cierto? era una cuenta bipersonal. Claro, pero era para que, lo que me había conversado mi tía María, era para que cuando ella tuviera algún problema médico, que siempre lo tenía, porque yo me encontraba generalmente, porque yo con mi situación de diabetes siempre nos encontrábamos en el hospital con ella, generalmente estaba yo en contacto con mi tía y el contacto lo tenía mi tía Nelly y por eso que mi tía optó por tenerle, digamos, como Sí. Cotitular de la cotitular cuenta. del dinero, ¿me entiendes? Ahora, Se entiende, lo que está diciendo don Guillermo, efectivamente lo corroboramos. Esta era una cuenta bipersonal Sí. a nombre de doña Nelly y de doña María. Ese- Por lo tanto, si usted siempre habla cuando yo estoy tratando de explicar, después Sí. no entiende Ya. nada y me sigue rebatiendo. Insisto, repito. Doña Nelly, la señora que me está cantando el caballero, hermana de doña María, abre una cuenta bipersonal. Mitad y mitad. ¿Quién puso el dinero? Es irrelevante porque el contrato lo firmaron las dos frente a la institución bancaria y la cuenta estaba a nombre de las dos. Cuando fallece doña María, doña Nelly, como titular también de la cuenta, retiró su 50%. Ella no lo hurtó, no lo sacó a la mala, no engañó a nadie, no robó dinero de otra persona. Tomó el 50% que era de ella. Y se lo llevó. Y hizo con ella lo que quiso, si el dinero era de ella. El otro 50% aún está Sí, ya. en esta cuenta, que es el 50% que le correspondía a doña María. Entonces, si tomamos este antecedente, Pamela, tomamos el antecedente de que yo, doña Nelly, llegó a cerrar la casa y ponerle cerradura y no sé qué. Tomamos el antecedente del caballero, nos cuenta que la que más se preocupaba era doña Nelly, que la acompañaba al médico. Todo parece concordante. Y hay que sumarle más detalles. Esta es una familia, la señora María tenía, eran 6 o 7 hermanos, tengo entendido. sí, 6 según la posesión efectiva. 6 hermanos. Uno de ellos había fallecido de una manera trágica, víctima del golpe de Estado. Fue fusilado, es lo que cuentan ellos. ¿Cuál que de es la todos historia. ellos es? Isidoro Carrillo Tornería. Ya, ahí está, es por eso que no aparece. Él falleció sin hijos, sin... No, él tuvo, o sea, mi tía tuvo 12 hijos. Ah, Isidoro, sí, tiene razón. Sí. Aparece ahí toda esta historia familiar de estos hermanos que se unen en torno a esto y que atraviesa la historia familiar. Y las únicas 2 hermanas de estos 6 hermanos que quedaban eran la señora Lely y la señora María, lo que nos hace suponer que deben haber sido muy unidas, porque lo habían pasado mal y cuando los hermanos no pasan mal juntos, Se unen. muchísimo. Entonces, hace sentido todo esto, y incluso hace sentido algo que cuenta don Guillermo. Él refiere que él ha tenido contacto con la señora Nelly y él sabía esto, me contó la misma historia, exactamente, hablan de los mismos montos, la historia que cuentan es exactamente la misma. Y yo le pregunto, bueno, ¿y usted la increpó por esto? Y me dice, no, es mi tía, ella tomó la decisión, ella sacó el dinero, Era de ella ella. hace lo que ella haga y yo no la voy a cuestionar. Acá hay normas y hay códigos que son entendibles cuando uno toma la historia por completo. El problema es que cuando a uno le cuentan una historia por pedazos, a uno le suena mucho más difícil. Porque no puedo, lo que hablábamos al principio, integrar al otro y entender que todos tenemos aristas distintas. Ahora, lo que no le han dicho, señorita Carmen, esta gente, que ese dinero que estaba en el banco, que después, a los 2 días, esta señora fue con María y la convenció a poner una cuenta bipersonal, Eso no lo sabemos. fue la venta de la casa de mi padre de San Pedro, que esa la adquirió casado con mi mamá, con Clara Bilurón Enríquez. ¿Tiene cómo demostrar eso? La familia Carrillo son como 5.000 viejos. Esta señora ha estado en mi casa. A ellos yo no los conozco. No venga a decir ella de que se preocupaba de mi tía, que se... Jamás, jamás la fueron a ver.
llorando me dijo que había tenido que echarla de la casa. Te arrebato lo que tú estás diciendo porque estás mintiendo. A mí me queda la convicción de que ni ustedes se preocupaban por ella. En el 9º mes del año hay 8 buenas noticias. Ese es el número de ayudas a bonos activos, ¿sabías? Para conocer el detalle, postular una ayuda, si tienes un bono no cobrado, lo más simple y rápido es llamar al 007. Mira. 007, ¿le puedo ayudar? Hola, ¿sí tienes información de bonos para septiembre? Claro, bonos vigentes, beneficios no cobrados o un saldo pendiente en una institución bancaria. Con su fecha de nacimiento y RUT, revisamos en línea. Se pasó mucha información. Es que en el servicio 007 estamos para responder y ayudar. Genial. Acá hay normas y hay códigos que son entendibles cuando uno toma la historia por completo. El problema es que cuando a uno le cuentan una historia por pedazos, a uno le suena mucho más difícil. Porque no puedo, lo que hablábamos al principio, integrar al otro y entender que todos tenemos aristas distintas. Ahora, lo que no le han dicho, señorita Carmen, a esta gente, que ese dinero que estaba en el banco, que después, a los 2 días, esta señora fue con María y la convenció a poner una cuenta bipersonal, Eso no lo sabemos. fue la venta de la casa de mi padre de San Pedro, que esa la adquirió casado con mi mamá, con Clara Bilurón Enríquez. ¿Tiene cómo demostrar eso? ¿Ah? ¿Tiene cómo demostrar lo que me está diciendo? Sí, tengo, pero se me quedaron allá los documentos. ¿Qué cosa? ¿Qué documento? ¿Cómo Los va a tengo tener? ahí en el camarín. ¿Qué documento podría tener para demostrarme eso? Una escritura ¿De qué? de la casa de San Pedro. Ya, me va a demostrar que había una casa en San Pedro. Lo que yo le estoy pidiendo es que me demuestre si el dinero que se depositó en este vale vista corresponde a la venta de esa casa. Sí. No, me lo tiene que probar. Ah. No sé cómo probarlo, No de se verdad puede que probar. no sé cómo No probarlo. se puede probar porque es una decisión que tomó doña María mucho antes de fallecer, muchísimo antes de fallecer. Y ella, si Claro. tenía un dinero en efectivo en sus manos, podría Que hacer era con una él, cuenta bipersonal con mi podía papá. hacer con ese dinero lo que ella hubiera querido. Ella no tenía que pedirle permiso a ustedes, ni autorización a ustedes, ni nada. Si con el marido en su minuto tomaron la decisión de vender algo y ella se fue con este dinero, lo deposita a nombre de ella, eran 2 personas adultas tomando decisiones de adultos. Además, que doña María, al parecer, por lo que cuentan ustedes, era tremendamente querendona de su familia, ¿no es así? Sí, Fue una muy buena tía, por lo que cuentan ustedes. sí. Fue una Sí. muy buena madrastra, Sí. por lo que cuentan ustedes. Por lo tanto, para ella los lazos familiares y de afecto deben haber sido muy importantes. Se entiende que a lo mejor el de su hermana lo era también. Es casi obvio. Nosotros constantemente tendemos a hacer lo que pasa acá. Tenemos esa cosa, Carmen Gloria, de que el gordo es flojo, el flaco es histérico, el alto es pavo, el muy chico es pillo y rápido, el que es derecha es no sé qué, el que es de izquierda es esto otro, el que vive en tal barrio es de una manera, el que vive en esto otro. Todos esos prejuicios lo único que hacen es evitar que nos comuniquemos. Tenemos una tendencia, incluso cuando nos enojamos con alguien, no le decimos que estamos enojados, pues se tiene que dar cuenta. Tenemos una tendencia a esperar que el otro se dé cuenta de lo que yo estoy sintiendo. Las cosas se solucionan hablando. El ser humano tiene, afortunadamente, el don de poder comunicarse a través de un lenguaje. Si ustedes hubieran hablado, incluso cuando estaba su tía María o su madrastra María viva, probablemente habrían podido cuidarla mucho mejor, porque habrían podido turnarse en los cuidados, organizarse en los cuidados. Si hay algo que me quedó claro cuando hablé con ustedes 4, es que los 4 tienen una imagen preciosa de esta señora María. Los 4 adoraban a esta señora María. Los 4 todavía sufren por su pérdida. Si los 4 se hubieran conocido, hubieran decidido hablarse, conversar, dejar toda la historia que no conocen de lado y dedicarse a hablar, probablemente habría sido increíble para esta tía María o para esta mami María haberlos tenido juntos alguna vez cuidándola. Que ahora no sea el momento para seguirse separando, porque básicamente hay algo que sí tienen en común. Quisieron mucho
a alguien que al parecer fue una gran mujer. Muchas gracias, Pamela. Vamos a hacer algo que es bastante osado de mi parte e imprudente porque no tengo todos los antecedentes a la vista, pero quiero que les sirva de una referencia. Este caso, este proceso de liquidación de los bienes quedados para la comunidad hereditaria es bastante complejo, tiene una serie de aristas y requiere necesariamente la intervención de abogados por ambas partes, porque ni ella va a confiar en sus abogados, ni ustedes van a confiar en los abogados de ella. Pero les voy a dar una orientación genérica, no se la tomen al pie de la letra porque van a haber números que pueden cambiar, etcétera, porque son un sinnúmero de herederos. Así que vamos. Aquí tengo la historia de ustedes. Para que se entienda bien, si que la gente se ha perdido con la cantidad de personajes que hemos hablado. Aquí hay prácticamente dos familias distintas. Una familia es la encabezada por don Guillermo y doña María. Y otra familia es la familia de origen de doña María, donde están todos los hermanos de doña María. ¿Por qué estamos hablando de hermanos de doña María? Porque si bien doña María y don Guillermo criaron prácticamente a 3 hijos, no eran hijos de doña María. Esto no debiera estar así aquí. No eran hijos de ella. Eran solo hijos de Guillermo. Entonces no son herederos de doña María. Como doña María falleció después de don Guillermo, viuda, sin hijos, lo que ella deja, el patrimonio que ella tenga, por ley y por orden de sucesión, no habiendo cónyuge, no habiendo hijos, no habiendo padres, pasa a los hermanos. Por eso que estamos en esta discusión de hermanos de doña María contra hijos de don Guillermo, excónyuge de doña María. Ese es el panorama a grosso modo. Vamos con los hijos, o sea, con los hermanos. Don Guillermo, fallecido, y según los antecedentes que tengo yo, tuvo 7 hijos. ¿Sí? Sí. Don Isidoro, fallecido, como vimos, en circunstancias poco muy lamentables. 12 hijos. Doña Nelly está viva. Es con quien, en el relato, nos contaron que tenía una muy buena relación con doña María, quienes abren esta cuenta bipersonal y quien había cerrado y se había hecho cargo de la casa cuando fallece doña María y que habría retirado el 50% de esta cuenta bipersonal. Ella está viva, entonces actúa por sí misma. Don Manuel, no tengo ningún antecedente. Tiene tres hijos. ¿Fallecido? Mi tío Manuel falleció hace poco. Ya. Ah, por eso no están todavía los 3 hijos. Y doña Edita, que tiene 3 hijos. De la cuenta bipersonal que tenía doña María y doña Nelly, a esta parte de la familia no le toca nada, porque no son herederos de doña María. Entonces, dijimos que en la cuenta... No, pero es cuenta corriente, a pesar de que no era cuenta corriente. Habían 50 millones. 54, digo. Vamos a redondear en 50 para que sea más claro. Ustedes de esos 50 millones, el 25%, o sea, 25 millones, o sea, el 50%, 25 millones, eran de Nelly y 25 millones eran de María. Quedan, por tanto, como herencia solo los 25 millones. Nelly podía sacar y llevarse los 25 millones cuando quisiera y así lo hizo. Quedan 25 millones. Confirmamos que efectivamente en el banco hay, no me acuerdo el número exacto, 27 millones. Hay 27 millones hoy día en el banco, 27 y fracción. Los 27 millones que quedan en el banco deben dividirse por la cantidad de herederos que tenía doña María. 1, 2, 3,
4, 5. 5 herederos. Dividido por 5. Nos da la suma de 5.4 millones. Para cada uno de los hermanos de doña María. Representados personalmente los que están vivos, como doña Nelly, que se va a llevar, además de lo que 25 que ya se llevó, se va a llevar ahora 5,4, porque le corresponden. Y en algún caso, como don Isidoro, representado por sus 12 hijos, y en ese caso a cada uno de los hijos le van a tocar 450.000 pesos. ¿Qué tienen que presentar estos herederos para poder disponer de este dinero? La posesión efectiva de doña María. Vamos ahora a la otra disputa de la familia. La casa. Doña María y don Guillermo contrajeron matrimonio en 1971. Señora Carmen Gloria, ¿Sí? disculpe, antes que eso, ¿por qué el banco en un principio objetó de que mi tía Nelly pudiera sacar ese dinero? Porque mi tía Nelly a nosotros nos llamó para que le firmáramos un documento que le pedía el banco como heredero para retirar la mitad de la plata. Y yo no sé... Porque necesitaba autorización de la otra persona, seguramente según el reglamento del banco, para retirar el dinero. Ella retiró el 50% de ella, así que no se compliquen más. No se metan en discusiones bizantinas, como se llaman, que son esas discusiones que no tienen ninguna finalidad, ningún objetivo. Es como discutir, casi por hacer una práctica de debate. No tiene sentido. Ya. Contrajo matrimonio en 1971. Compraron la propiedad el año 2001. Es decir, ambos estaban vivos y en sociedad conyugal. Perdón, eso quería aclarar si está, porque yo tenía entendido que estaban casados con bienes separados. No. ¿Eso se puede verificar? Certificado de nacimiento. Si ustedes no lo trajeron, nosotros no lo revisamos. Pero me da la impresión que no es así, porque el bien adquirido, el certificado de posesión efectiva que tenemos acá, no aparece la diferenciación del monto, pero como usted hace la consulta, vamos a ver si en este momento podemos obtener el certificado de matrimonio del matrimonio de doña María con don Guillermo. La estamos tramitando. Porque supongamos... Tengo entendido que en la escritura aparece solamente mi tía María como dueña de la casa. No, aparece el nombre del caballero. Así que si están casados con separación de bienes, esto es más simple porque es todo de ellos y no les toca nada a ustedes. A usted, la separación de bienes le perjudica. Así que es un dato tremendamente importante que vamos a corroborar porque no lo tengo acá. Sociedad, supongamos que, adquiere la propiedad el año 2001. Fallece don Guillermo. No, igual le tocaría a usted por herencia, pero le tocaría un porcentaje mucho menor. Fallece don Guillermo, que es el que primero fallece, en el año 2006. Y doña María en el año 2020. La diferencia en cómo repartir esta herencia va a depender si este matrimonio fue en sociedad conyugal o fue en separación de bienes. Si fue en sociedad conyugal, al fallecimiento de don Guillermo el año 2006, esta propiedad se divide 50 para allá y 50 para acá. Este 50 pasa a los herederos de don Guillermo. Don Guillermo tiene 3 hijos, no solamente doña Leticia, sino que son 3 hijos. Y los herederos de él son estos 3 hijos más la cónyuge, que se lleva el 25% a lo menos. Esto sí es en sociedad conyugal. Entonces, si es en sociedad conyugal, doña María se queda con el 50% de la propiedad
más el 25% del 50% que le correspondía a su marido. ¿Me expliqué? ¿Bien? ¿Se entendió? Ya. Eso es si es sociedad conyugal. Si esto era separación de bienes y la casa está a nombre de don Guillermo, que así es, la casa es solo de él. Pero al fallecer don Guillermo, doña María es también heredera de don Guillermo. Por lo tanto, a ella le corresponde el 25% del total de la casa y el saldo a los hijos. Esa porción que le corresponde a doña María en la casa, ya sea el 50 más el 25% porque es sociedad conyugal, o sea, es solo el 25% porque es separación de bienes, sea cual sea el porcentaje, a doña María le corresponde un derecho en esa casa, como cónyuge sobreviviente de don Guillermo. Y ese porcentaje que le corresponde a ella, cuando ella fallece, pasa a sus herederos. Y tal como vimos acá, los herederos son los hijos. Ya, me corroboran que efectivamente es sociedad conyugal. Por lo tanto, ella es dueña del 50 más el 25% que le correspondía en la parte de don Guillermo. Conclusión. Sobre el dinero que tenía doña María, a ustedes no les toca ni siquiera opinar. Sobre la casa que dejó o que adquirió doña María y don Guillermo, su padre, a todos estos herederos que están acá les corresponde una porción en la herencia, que es la porción que le correspondía a doña María, 50 más el 25% del otro lado. Casi el 75% entonces de esta herencia le corresponde a los hermanos de doña María, que actúan algunos directamente como doña Nelly y la mayoría representados por sus propios herederos. ¿Qué es lo que está más complejo de todo esto? Y que van a requerir los servicios de abogado. Ambas partes me trajeron posesiones efectivas. Ustedes, herederos de don Guillermo, traen como corresponde la posesión efectiva de don Guillermo. Y en ella aparecen los dos hijos, los que están vivos, y los herederos del hijo al que representan. Los hijos de Valentín. De Valentín, exactamente. Están doña Leticia, don Víctor y los hijos de don Valentín, que son 1, 2, 3, 4 hijos. Aparece también doña María Guillermina Carrillo. O sea, corrobora lo que yo acabo de decir, que don Guillermo, al fallecer, deja como heredero los 3 hijos y la cónyuge sobreviviente. Y aparece en el inventario de la posesión efectiva el inmueble que es la casa. Esta posesión efectiva no incluyó el fallecimiento de la cónyuge de don Guillermo. Aparecía, cuando hicieron esta posesión efectiva, ella como viva. Sí, Y por lo tanto cuenta. aparece el nombre de ella. Si ustedes actualizan y corrigen esta me di posesión cuenta efectiva, después. hoy van a aparecer todos los herederos de esta señora, que son, me dijeron que don Manuel había dejado 3 hijos, ¿cierto? 26 personas debieron aparecer. Por el otro lado, la otra parte trae la posesión efectiva de doña María, que tiene también que actualizarse, pues en este caso hay mayores errores. Esta posesión efectiva no
incluyó el fallecimiento de la cónyuge de don Guillermo. Aparecía, cuando hicieron esta posesión efectiva, ella como viva. Sí, Y por me lo di tanto cuenta. aparece el nombre de ella. Si ustedes actualizan y corrigen Sí, esta sí, me di posesión cuenta efectiva, después. hoy van a aparecer todos los herederos de esta señora, que son, me dijeron que don Manuel había dejado 3 hijos, ¿cierto? 26 personas debieron aparecer. Por el otro lado, la otra parte trae la posesión efectiva de doña María, que tiene también que actualizarse, pues en este caso Me hay, parece mal. hay mayores errores. El mayor error es que no incluyó en el inventario la casa. Tienen que hacer una ampliación de esta posesión efectiva urgente, porque no se incluyó la casa. Hasta ahora ustedes no aparecen como herederos de esa casa. Y respecto de eso, es que esa posición efectiva la hizo mi tía Nelly para poder hacer uso del dinero. Ya. Entonces, Caballero, yo tengo entendido que hay si que usted me va actualizar. explicando cada uno de los por qué, vamos a estar hasta el noticiero central. Y yo aquí lo que necesito es que usted entienda cómo corregirlo para que supere el impasse, arregle esta situación y logre el objetivo que busca. Esta posición efectiva hay que ampliarla, modificarla, hay que incluir el bien raíz, que es esta propiedad. Ya. Eso es fundamental para que se mande la instrucción al conservador de bienes raíces, porque hoy día podrían toparse con que esta señora, estos herederos vendan la propiedad y mañana usted va a tener que iniciar un juicio para anular el contrato de compraventa y pedir su derecho a petición de herencia. Entonces se va a meter en un problema más grande. Amplíe la posesión efectiva, incluya la propiedad. Ese es un punto. Segundo punto, no está la posesión efectiva, no está considerado el fallecimiento de don Manuel en esto. Sí. Entonces acá, posesión efectiva de don Manuel, actualización de la posesión efectiva de doña María e inclusión de la propiedad en cuestión. Y los dineros, porque aquí están solo los dineros. Ya, sí. ¿Qué Mi quería consulta preguntar? es, No, es que le iba a decir que al año que murió mi madrastra, la señora Nelly, tiene en venta la casa. ¿De qué me está hablando? La señora Nelly Carrillo tiene ¿Tiene- en venta la casa. ¿Qué casa? Esta casa. Sí. No la puede vender, está inscrita y ella puede decir que va a hacer muchas cosas, pero no puede. Las propiedades deben ser vendidas por su verdadero dueño o el dueño le haya dado mandato a otra persona para hacerlo. Estando inscrita en el Sí, sí, conservador yo de creo bienes que por raíces, eso no la está podía perdiendo vender. el tiempo nomás la señora. Ya. señora, Entonces, una consulta. Si al hacer ese trámite, yo como heredero, ¿puedo solicitar un juez partidor cualquiera de los herederos puede solicitar un juez partidor. sin que estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Estén o no estén de acuerdo, cualquiera. Uno solo o varios, o como quieran, Ya. puede solicitar un juez partidor. Ya, perfecto. Es importante que entiendan y se vayan. Y les insisto, cuando me paré les dije, esto les va a dar una orientación, no pretendo que lo entiendan a cabalidad, pero sí que se vayan con una información para que cuando vayan a hablar con un abogado y les empiecen a tramitar la causa, ustedes entiendan qué es lo que puede pasar, hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus aspiraciones. Y dejen de pelear por tanto que sacaste el dinero, que se lo llevó a la Nelly, que no sé qué, porque esas discusiones no son relevantes. Doña Nelly tenía el derecho a llevarse el dinero, a ustedes no les toca nada de ese dinero porque no son herederos de doña María, a ellos sí les toca parte de la casa. Ya sabemos que doña María estuvo casada con sociedad conyugal, por lo cuanto les corresponde el 50% más el 25% del 50% de don Guillermo. Y tienen que corregir la posesión efectiva para incluir el fallecimiento de doña María y ustedes tienen que ampliar para incluir la propiedad. ¿Está claro? Ya. La mejor de las suertes son tantos herederos, 26 hoy día, que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Sí. Y aunque se pusieran de acuerdo, repartir después el dinero que obtengan entre herederos que prácticamente no se conocen es terreno fértil para las desconfianzas y los conflictos.
Entonces, a estos son los casos que uno dice, sí, sale caro, es difícil, pero actúan a través de abogados que se pongan de acuerdo o terminan en el juicio de partición. Evalúen ese punto, porque a veces 2 abogados que representan a cada una de las partes pueden evitar los costos de un juicio de partición y los riesgos de un juicio de partición. Pero si eso no es posible, juicio de partición es el último camino. Y con esto cerramos la sesión.